Bienvenidas. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, María Inés? Bien, viendo que hay una forcita de sol. Sí, una fuercita de humedad. Está bueno, sí, la forcita de humedad está en nosotros, Es ¿no? un día de verano. Es un día de verano, está húmedo, caluroso. No me parece mal que estamos en verano. No me parece mal, ¿no? Pero yo le diría que con menos humedad el verano se disfruta mejor. Se disfruta mucho mejor, sí, pero está pesado. Hoy se esperaba para Montevideo 29 grados de máxima, tenemos 26, estamos por ahí. Y al norte de Río Negro 33 grados. Sí, una jornada de verano, pero como tú decías, con alto contenido de humedad. De esto vamos a hablar más adelante. ¿Cómo no? Cuando estaremos en Madelón Renault. Exacto, recibiendo a la nueva directora de Inumet, que estará con nosotros. Estaremos hablando un poquito de este nuevo tiempo de Inumet, de cómo lo piensa llevar adelante ella, de qué perspectivas tiene, de qué realidad encontró y de, bueno, de algunas circunstancias que generaron, por ejemplo, en el fin de semana próximo pasado, algunos comentarios adversos en torno a la advertencia que se había generado para sábado y domingo a nivel de turismo. Parece que hubo algunas disconformidades sobre la advertencia. Quienes estuvieron en Paysandú y son vecinos de allá saben bien que a ellos les fue bastante mal con el tema, porque realmente la advertencia fue exacta y precisa, pero también se extendía a otros departamentos donde finalmente no hubo ningún inconveniente. Pero bueno, ¿dónde están los límites? ¿Cómo manejarlos? ¿Cómo emitir y advertir públicamente? En fin, ¿cómo manejarnos ante las advertencias? Temas para conversar con nuestra invitada. Hoy lucimos este lazo dorado que en el día de hoy los comunicadores y comunicadoras estamos presentando ante ustedes mientras estamos acompañándolos desde la pantalla. Tiene que ver con este Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. Estuvimos más temprano conversando con el doctor Ney Castillo. Ustedes saben, es un destacadísimo oncólogo en nuestro país que ha trabajado en mejorar los índices de recuperación y sanación, sobre todo a nivel de infancia y leucemia y en nuestro medio. Y vale la pena decir que anunció que para fin de año nuestro país estará empezando a aplicar nuevos procedimientos que tienen que ver con el tratamiento de nuestras propias células inmunológicas para, a través de esas inmunoterapias que harían nuestras propias células, combatir las células cancerígenas. Es un tiempo interesante, es una muy buena noticia. De cualquier manera, se están todavía cerrando los apoyos y los fondos para lograrlo. Así que parece ser un año muy decisivo en nuestro país para avanzar. Nos decía también, hay un 80% de niños que se curan, que definitivamente superan la enfermedad, pero hay un 20% que genera, en algunos casos, una recidiva. A esos a los que les vuelve el cáncer es a los que se va a comenzar a tratar con esa técnica de inmunoterapia. Muy bien. Tiempos de crecer. Sí, claro. María, parece que se está despejando el panorama tan conflictivo que hubo con relación a las aplicaciones para el transporte de pasajeros. Uber, la más conocida de todas, pero luego Easy, Taxi, Cabify, que se instalaron aquí. Hay una decisión del gobierno de que paguen IVA, de que paguen IRAE, que tengan libreta profesional y que se registren como empresas unipersonales los choferes. Estamos en contacto con el vocero de la Asociación de Conductores de Aplicaciones del Uruguay, Gerardo Sastre, que está saliendo en este instante, hace pocos minutos de una reunión, o por lo menos estaba reunida la asociación con el ministro Murro. ¿Cómo está, Sastre? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, un poco más tranquilo después de la reunión. En fin, pudimos poner el punto sobre la mesa de nuestras necesidades y ellos nos plantearon sobre el tema de empezar los aportes como empresa unipersonal. O sea que, en términos generales, y ya entraremos en lo particular, ¿ustedes están satisfechos con el anuncio del gobierno en materia de regulación del servicio que ustedes prestan? No, tenemos cierta preocupación porque obviamente vamos a tener costos. Por ejemplo, hay cosas que no están claras, como los seguros para los coches, que todavía no hay una apertura para los mismos, y sobre el tema de los modelos de los autos, que todavía la Intendencia no sabe cuáles son los que va a afectar para este tipo de trabajo, y esos son costos que al no haber una decisión final, uno todavía tiene costos que pueda asumir. No, yo le preguntaba, porque usted había dicho, no estamos más tranquilos después de la reunión con el ministro, por eso le decía si estaban satisfechos. No, sobre el tema de diálogo
lo que es tributación, porque hay unos ciertos beneficios, pero no en el resto. El resto también es un conjunto, digo. Esto no es solamente lo que paga aportes por empresas, sino lo que está enramado al sector, tanto sea los seguros como los autos, que todavía está sin una decisión final. De acuerdo. Estos mayores costos que inevitablemente van a tener de aplicarse bueno, decreto. justamente ese es el nerviosismo que se tiene, y bueno, uno va paso a paso, ¿no? ¿Ustedes han tenido contacto con las empresas a ver si se hacen cargo de totalmente o una parte de estos costos? Bueno, con las dos empresas, excepto Uber, hemos podido conversar. Con Uber no hay diálogo, eso genera más preocupación porque no sabemos ningún posicionamiento, no sabemos qué actitud va a tomar, y bueno, ahora estamos en vías de ver de qué forma reabrir el diálogo. Hoy también se hizo comentario de eso mismo, y bueno, eso también genera una incertidumbre porque obviamente es la empresa mayoritaria que ha captado la mayor parte de choferes. ¿No hay diálogo con el gobierno, tampoco con la asociación de choferes? Exactamente, la asociación de choferes no hay diálogo. Estamos a través del estudio nuestro con los asesores de Pérez del Castillo, estamos tratando de hacer una apertura al diálogo, y si no tendremos que ir subiendo el hecho de ver la mediación a través del Ministerio de Trabajo. Sastre, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Los choferes de Uber son la mayoría? Es una gran mayoría, están un 70-80% de los choferes registrados en la empresa Uber. Bien. Acuérdense que es la empresa que tiene más tiempo, tiene más de un año en plazo. Claro. ¿Y ustedes hasta ahora venían revistando como choferes de otros servicios? ¿Cómo se compone este grupo? Bueno, hay de variedad. Hay gente que ya está en Cabify, que tiene otros requisitos, un requisito más asemejado a la regulación, y está EasyGo también, que se hizo apertura como muy similar a Uber, captó autos de diferentes años y bueno, y trabaja con nosotros, pero sí están abiertos al diálogo, nos han escuchado nuestras inquietudes. Ahora, se habla de un costo de unos 8.000 pesos. El subsecretario de Economía, Pablo Ferrer, dice que seguramente sea inferior. ¿En cuánto lo evalúan ustedes? Justamente eso fue lo que yo le expresé en un principio, que es la tranquilidad. Está dividido en 3 franjas esa tributación que vamos a tener. Que tendría el primer año, que sería la primera franja, un 25%, el segundo año un 50%, y ahí al tercer año sería el monto que usted informó. También cambia mucho porque si ya la persona tiene dependencia en otro empleo, por ejemplo, le reduce porque ya los temas de aportes FONASA no los tendría que hacer de la apertura de la empresa, sino que ya los tendría hecho, y habría una disminución bastante importante de lo que sería el aporte como empresa para esta actividad. Bien, o sea que en ese caso sería favorable para alguien que trabaja como chofer, como que en horas extras. Exactamente. ¿Y esto puede ser trasladado a la tarifa que se le cobra al usuario, estos mayores costos? Bueno, justamente por ese mismo motivo tenemos, con las empresas que tenemos diálogo se podrá conversar, y con la de Uber es justamente lo que al no haber diálogo y al estar cortado el diálogo con ellos, obviamente esto nos implica un problema mayor. Bien. Cuando usted dice está cortado el diálogo, ¿lo hubo en algún momento? En un principio sí, cuando se formó la asociación y empezamos a ver el tema de regulación, ellos nos llamaron a una reunión y fuimos contentos, con disposición a escuchar y ver, y estaban totalmente de acuerdo a que nosotros hiciéramos esa impronta que hicimos, que llegamos hasta lo de hoy, ¿no? Claro, se dice que mañana Uber iría a hacer los trámites o se iría a presentar a la regulación. ¿Tienen esta información? Bueno, información como la tienen ustedes, de la empresa no tenemos absolutamente nada. Me queda una consulta por hacerle de entrada cuando aparecieron este tipo de servicios. Una de las objeciones que se ponían desde los trabajadores del taxímetro era justamente quién se hacía cargo del seguro en caso de un siniestro, y que eso podía llegar a ser una pérdida total para la persona que ponía su propio vehículo y que entonces no tenía mayores reparos. ¿Ustedes en este caso también visibilizan ese problema y quieren que el Ministerio colabore en una solución? No, el tema de los seguros es principalmente con las aperturas de las empresas de seguro, que tienen que habilitarnos a tener el mismo seguro que tiene el transporte. Eso es lo que hoy no tendríamos, que sería el seguro de pasajeros,
porque cuando era irregular era complejo y obviamente que las aseguradoras no se hacían cargo en el caso de un siniestro. Bien, ¿y ustedes ahora qué es lo que quieren? Y nosotros lo que necesitamos es que haya apertura de los seguros, como si fuera para el remis como para el taxi, para acceder al seguro de pasajeros y poder presentarnos el 1 de marzo, porque es una de las exigencias también de la regulación. El 1 de marzo es pasado mañana. Por eso mismo. Bien, le agradecemos. Bien, le agradecemos mucho este primer contacto. Veremos entonces hacia dónde derivan estas negociaciones y sobre todo qué situación se genera mañana si finalmente Uber se presenta en el marco de esto que por ahora es una versión sin ningún tipo de confirmación. Muchas gracias al vocero Gerardo Sastre de las aplicaciones, que en el marco de hoy entonces a través de esta Asociación de Conductores de Aplicaciones del Uruguay ha generado este primer acuerdo con las autoridades del Poder Ejecutivo. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, tenemos a Lorena Bombio, que está en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde hay una conferencia de prensa por el caso de los productores de canelones que perdieron las cosechas por la contaminación de un curso de agua, eventualmente a raíz de los agroquímicos que allí terminaron por efecto de la fumigación en un cercano campo de soja. No sé si ya tenemos el contacto con Lorena, vamos con ella. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Acaba de comenzar hace algunos minutos la conferencia de prensa que las autoridades del Ministerio de Ganadería están realizando para presentar un estado de situación de los productores de la zona de Canelones llamada La Armonía, que fueron afectados por un pesticida hace algunas semanas. Ahora está hablando la directora nacional de la granja, Zulma Gavar, quien rapidito les cuento que, bueno, ha mencionado que son 7 los productores afectados y que si bien esto es un drama porque las pérdidas son totales, no va a repercutir en los mercados, no va a repercutir en situaciones de escasez al consumidor. Los principales cultivos que se afectaron fueron de tomates, de morrón y otros cultivos hortícolas como berenjenas, melones, entre otros, como les decía, pero uno de los 7 productores venía desarrollando un vivero hortícola y los plantines sí fueron afectados, por lo que también las repercusiones serían un poco más allá de estos 7 productores. Hoy se van a presentar los análisis hechos en estos predios para conocer qué sustancia fue la que afectó y cuál va a ser la ayuda concreta. Esta información se está dando de forma previa a la reunión que van a tener las autoridades con los productores que están aquí presentes. También vemos que está el director de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Federico Montes, y Margarita Rodríguez, que es la directora departamental del Ministerio de Ganadería en Canelones. Escuchamos entonces lo que dicen las autoridades. Están presentes hoy acá y tal vez levantar alguna duda que trascienda lo que es una conferencia de prensa. Así que muy breve, tenemos algo para apoyar todo lo que les conté, que hace a visualizar. Los productores saben muy claro lo que pasó, los técnicos también. Cuando esto se ve a nivel de población, ¿cuál fue la afectación que tuvieron los productores? Bueno, ahí justo va a empezar de forma ilustrada cuál es la zona afectada y qué es lo que pasó. La directora de la granja recién habló de que para cada productor, que son todos productores familiares, que están radicados en los predios, es un drama, pero que a nivel global del país no representa un daño importante, significativo para lo que es la producción y el abastecimiento de los mercados, sobre todo de tomate y de morrones. Bueno, ahí vemos, escuchamos un poco la presentación justamente de la zona afectada. Y las plantaciones que están en su entorno. Soja, maíz, ahí hay una soja de un productor A. El maíz del productor B, de todo lo que está allí marcado es el maíz que prácticamente está rodeando allí a la zona. Los invernáculos afectados, que en realidad son todos los invernáculos que si ven, yo no sé cómo se hace el puntito acá, pero si ven ahí, ven el curso de la cañada y bueno, más lejos o más cerca, en realidad lo que sí están todos cerca de las cañadas donde toman el agua. Está simplemente una línea de gotero con la afectación a un plantín. Acá, para el buen entendedor es muy clara la foto, tal vez para el que no es
el que no está en el tema no sea tan clara, pero es muy importante lo que ha doblado el copete, la planta está totalmente, la ven verde, pero está totalmente doblada, y hay peores. Ahí ven un efecto ya más basal, pero el doblado del copete es después seca toda la planta, ¿no? Ahí ven otro. Miren que estos son fotos viejas, casi que recientes cuando empezó el suceso. Las 17 de enero, después se agravó, ¿no? Todo esto pasó a estar seco. Bueno, eso quería mostrarles simplemente para que vieran cuál había sido realmente el efecto y la magnitud dentro de cada cultivo. Ahora le paso. Muchas gracias, Zulma. Y de nuevo, ¿no? Quedamos así, que luego nos reunimos con los productores. Ahora, Federico, bueno, esto fue un poco la presentación de cuál fue la zona afectada. Ahora va a hablar Federico Monte, que es el director de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, dando un poco los resultados del análisis, sobre todo de las sustancias. Bien. Darles primero gráficamente cuáles fueron las aplicaciones que se realizaron en los predios en la zona, y después ya detallar claramente, muy brevemente, lo acontecido. Tenemos el productor de soja, eso es una soja de unas 12 hectáreas cultivadas, que el 4 de enero hizo una aplicación de glifosato a una dosis de 3 litros por hectárea. Después en la zona hay otro predio involucrado que hace un cultivo de maíz de unas 64 hectáreas de cultivo, donde realizó una aplicación el 29 de diciembre con glifosato 2,4-D y picloram. Acá en esta, simplemente lo que ponemos es, nosotros recibimos las denuncias a partir del 15 de enero, y el 17 de enero nosotros ya realizamos la primera inspección visitando el lugar, y después ya las sucesivas visitas a los predios para ir verificando, ir aclarando qué era lo que había pasado y qué era lo que nosotros teníamos que analizar. A la izquierda simplemente, después vamos a volver a eso. Bueno, si les parece, continuamos trabajando para aquí, pasamos en limpio un poco esta información en algunos minutos. Ahora se comenzó a hablar entonces de las sustancias, se mencionó glifosato y se mencionó alguna otra denunciada por los productores y la afectación a sus cultivos. Reitero que son 7 los productores afectados. Sí. Ayer, cuando teníamos el gusto de recibir a gente de la Asamblea Permanente del Santa Lucía, una televidente o un televidente, no recuerdo ahora, nos envió un mensaje en el que decía que los productores, estos 7, cuyos casos están siendo expuestos en este momento por la directora nacional de la granja, que hicieron la denuncia contra este productor, estaban siendo objeto ellos mismos, a su vez, de una contradenuncia. Si es posible, cuando todo esto termine, quisiéramos, si podemos, ampliar, confirmar o, en todo caso, desmentir esa situación. Uno de los lugares involucrados, sobre todo. Sí, cómo no, María Inés, vamos a continuar trabajando aquí, los productores están, así que los consultaremos en algunos minutos. Perfecto, gracias Lorena. No, indudablemente la conferencia que llevan adelante las autoridades del Ministerio está pensada para dar tranquilidad, seguridad, garantías. Están explicando con mucho rigor qué es lo que ocurrió, hasta donde puedan saberlo, qué sustancias, qué zonas fueron fumigadas, de qué manera, con qué sustancias, desde luego que con tiempos que no son televisivos, pero es lo que tienen que hacer, indudablemente. Claro, porque es un tiempo de explicar y sobre todo, como decía recién la directora de la granja, a nivel nacional esto no significa un daño, al nivel de estos 7 productores significa un daño total. Terrible. Un daño 100%. Nos contaba uno de los productores, un matrimonio joven que bueno, invirtió lo que tenía, tomó préstamos, gente que toda la vida se dedicó al trabajo agrícola en alguna zona de Canelones, con una criatura chica. Y claro, ahora tiene el endeudamiento, tiene que pagar las cuotas. Y decía una cosa extraordinaria, dice, yo no quiero que la Intendencia está apoyando, ¿no? Hasta ahora, bueno, seguramente el Ministerio también
lo está haciendo. Pero yo no quiero vivir de la plata de la intendencia, yo quiero ganarme mi dinero con mi trabajo. Es una expresión fantástica, ¿no? Pero claro, está imposibilitado a raíz de este productor que, independientemente de si tiene derecho, que seguramente lo tenga, a hacer una contrademanda, desde luego que lo quiere correr con la billetera, como se dice habitualmente, porque para estos pequeños productores lidiar probablemente contra un buen bufete de abogados, contra un productor sojero extranjero que maneja inversiones millonarias, a veces millonarias en dólares, y es un brazo mucho más fuerte que el otro. Y lo que queda por saber, utilizaron una sustancia que obviamente es muy peligrosa, pero que estaba permitida. Lo hicieron con la debida precaución, tomaron en cuenta que podían contaminar un curso de agua, que podían afectar a otros agricultores, no lo hicieron. En ese caso, ¿cabe alguna sanción, alguna multa, alguna medida incluso que vaya más allá de lo económico por la manera como eventualmente actuaron sobre un curso de agua que es de patrimonio colectivo, en fin? Muy gráfica la directora cuando decía, miren el copete de las plantas totalmente quebrado. Y esto fue el 17 de enero. Sí, ya no queda nada de la planta. De esto ya no queda nada y seguramente la tierra dañada. Bien, seguimos allí trabajando. Lorena Bomio en la propia conferencia de prensa. Nosotros volvemos luego a una brevísima pausa.